Doctor, te damos la palabra, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Sobre el último, bueno, también el trabajo no solo es mío, también es del doctor Laborde. Entonces, felicitación también para él. Bueno, yo lo que les voy a platicar a lo largo de estos minutos es justamente en qué está enmarcado todo este curso, ¿no? Ya hablaron mucho sobre precisamente infraestructura, necesidades, política industrial, energéticos, ¿no? Pero ¿en qué se enmarca? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un contexto particular que es una política comercial, ¿no? Es decir, México no está exento de ella. Somos parte de una política comercial a nivel global que se denomina cadenas globales de valor, ¿no? Y yo lo que precisamente detecté justamente del área de oportunidad de este curso que Adolfo con mucho empeño se dedicó a organizar, es justamente esa parte, ¿no? ¿Qué conceptos necesitamos, digamos, reforzar, aprender, entender, comprender para que precisamente todas estas herramientas de política, estos contextos de infraestructura y de energéticos que hemos visto a lo largo de estos días, nos hagan un sentido, ¿no? Y precisamente, como comencé al inicio, estamos inmersos dentro de un contexto global, justamente, donde la cadena global de valor justamente, precisamente habla de esta producción deslocalizada y el comercio, no de un bien final, ¿no? Sino de una serie de encadenamientos internacionales, de fases de una producción de un bien final que se reflejan en la exportación nada más de una pequeña parte de todo un bien, ¿no? Imaginemos algo que tenemos todos a la mano, un celular. Un celular no está hecho de principio a fin en un solo país, ¿no? Por ejemplo, Apple antes decía diseñado en California, fabricado en China, ¿no? Es decir, la matriz justamente de donde viene el diseño es Estados Unidos, es California, pero antes, pues, fabricaba todo el aparato, la manufactura del aparato estaba en China, ¿no? Es decir, era una cadena muy corta, ¿no? Pero muy lejana, ¿no? China, pues, es bastante lejos de América del Norte, y pues bueno, ahí por un tema de reducción de costos, es que se empieza a producir de esta forma, digamos, a finales de los 80s, principios de los 90s, y precisamente hace mucho sentido lo que el doctor Rodrigo nos comenta en la sesión pasada, ¿no? ¿Por qué se desmantela el aparato productivo mexicano? ¿Por qué precisamente marcas nacionales desaparecen? Porque se transforman justamente en ensambladores de pequeñas partes de un bien, ¿no? Se suman a esta dinámica global y con ello desaparecen industrias nacionales, ¿no? Justamente veamos en dónde estamos parados o dónde estábamos parados al año pasado, 2023. Según la Organización Mundial del Comercio, me encantó esta infografía, por eso la dejé completa. Según estos son los 30 países más, que exportan, con mayor volumen de exportaciones. Primer lugar tenemos a China, segundo lugar Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Japón, Corea del Sur, Italia, Francia. En el noveno está México y en el 10º está Hong Kong. Aquí la pantalla, pues bueno, no nos permite ver este detalle, pero si nosotros seguimos esta infografía y vemos el orden de mayor a menor, ¿quiénes son los exportadores? Ahí está México en el 9º lugar. Es decir, podríamos decir, somos muy exitosos a nivel mundial en términos de exportaciones. México tiene un gran volumen de comercio internacional, pero cuando nosotros nos ponemos a ver justamente de qué se compone su comercio, la cosa ya no pinta de la misma forma, ¿no? De hecho, justamente podemos ver incluso que Brasil es el único país de Sudamérica que se inserta en esta dinámica de los 30 exportadores más grandes a nivel mundial. Y con esta infografía, por volumen también, podemos ver que hay 3 centros grandes de producción a nivel mundial y que alrededor de ellos, de estos centros, es que gira la producción, ¿no? Podemos ver 3 centros como China, Estados Unidos y Alemania,
¿no? Entonces, básicamente, las cadenas globales de valor o la fábrica mundo, por así decirlo, en el argot de las cadenas globales de valor, se divide en tres fábricas, digamos, regionales. La fábrica Asia, cuyo centro es China, la fábrica Europa, cuyo centro es Alemania, y la fábrica América del Norte, cuyo centro es Estados Unidos, ¿no? Básicamente, ¿y por qué lo digo? Porque al final de cuentas, aunque lo recalco así, porque a pesar de que estamos hablando de cadenas globales de valor, la tendencia justamente para los próximos años es que estas cadenas ya no van a ser globales, ya no van a tener este tinte de localización de la producción mundial, sino que va a tender a regionalizarse y justamente con ello es que este mapa se va a acentuar más. Justamente aquí es donde vemos estos centros de la producción o centros productivos de las cadenas globales de valor, ¿no? Como les mencionaba, aquí está China, aquí está Alemania con el centro Europa y aquí está Estados Unidos con el centro de América del Norte. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué peculiaridad ven en este diagrama? China está en medio. China está en medio. Ahí adelante. ¿Qué peculiaridad? Ajá. O sea, fuera de geográfico, pues Estados Unidos está en otros, o sea, Emiratos Árabes, traído. No, sí, O sea, está fuera de la región. Sí, pero porque al final de cuentas son proveedores de energéticos. Pero justamente como bien mencionaron en la primera intervención, China está en medio. Y China, por así decirlo, es el centro de los centros, ¿no? En estos flujos se aprecia justamente que el mayor comercio que ejerce China es, sí, dentro de la región, sobre todo con Japón, Corea del Sur y Taiwán, pero también hacia afuera del mercado Asia, hacia Estados Unidos y hacia Alemania, ¿no? Que precisamente es hoy por hoy el problema que está experimentando el comercio global. China está robando mercados locales, está metiendo justamente producción que se genera en Asia y que sustituye a proveeduría local tanto en América del Norte como en Estados Unidos, como en Alemania y Europa, ¿no? Es lo que se quejan entonces estos grandes centros industriales, ¿no? Como vemos incluso dentro de los grandes flujos comerciales, también dentro de América del Norte, tenemos que el principal es hacia México y el segundo es hacia Canadá, ¿no? Entonces, siendo que los otros países pues, son relativamente pequeños, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, también vemos lo mismo, ¿no? En Europa, los principales centros son justamente Alemania, pero también tiene un gran volumen de comercio con Francia, con Italia y con el Reino Unido, ¿no? Y bueno, y Suiza. Pero podemos ver algo también en particular, ¿no? Las cadenas globales de valor, como lo mencioné, entonces ya no son de comercio de bienes finales, sino que están basadas en un comercio intrafirma. Es decir, están centrados en el despliegue de inversión extranjera directa, como ya lo hemos mencionado, y entonces esta IED que va a llegar a cada uno de los países va a fungir como una sola parte de un producto, ¿no? Es decir, si bien Estados Unidos, poniendo al principio nuestro ejemplo de Apple, despliega inversión extranjera directa en China, no es para hacer el diseño de los dispositivos, es para ensamblar el circuito de electrónica, ¿no? Si, por ejemplo, llegara a desplegar inversión extranjera directa en Rusia, por ejemplo, con Leica, sería para diseñar el lente de las cámaras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. O en su caso, manufacturar, porque ni siquiera diseñar. Entonces, ¿qué es en los últimos años? ¿Cuáles son los sucesos que han vuelto a estas cadenas globales de valor que se replieguen, ¿no? Pues tenemos, para empezar, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que cabe destacar, no empezó con Donald Trump. Donald Trump la intensificó, pero precisamente ya se venía hablando de aranceles a los productos chinos desde la administración de Barack Obama, ¿no? Por otra parte,
creo que lo más visible que hemos tenido en los últimos años, que nos ha hecho cuestionarnos sobre lo largo, la longitud de las cadenas de valor, de las cadenas de suministros, es la pandemia de COVID-19, que justamente le pega a sectores claves como son la electrónica al día de hoy, que sin ella realmente mucho de las comunicaciones que hacen justamente que funcionen las cadenas de valor no funcionen, y también a la industria automotriz, ¿no? Imposible encontrar un auto nuevo en los años 2020-2021, por ejemplo, pero también, no tanto en América del Norte, pero sí en Europa, el conflicto entre Rusia y Ucrania con el suministro de energéticos justamente, y también las tensiones en el mar de China, ¿no? China y Taiwán, que se viene un conflicto también geopolítico que puede llegar a interrumpir potencialmente las cadenas globales de valor. Justamente también paso obligado, que de hecho es parte de esta región donde China justamente está desplegando infraestructura para hacer eficiente su comercio en la ruta de la seda, también le pega por aquí el conflicto Israel-Palestina, y también las amenazas de los hutíes, ¿no? Las hostilidades de los hutíes en el Golfo Arábigo, esta parte del Cuerno de África justamente, donde también es paso obligado de los buques cargueros hacia el Canal de Suez. Y bueno, también no olvidemos que también en 2021 en el Canal de Suez hubo un buque que se quedó varado por semanas, ¿no? Y que también causó otra irrupción más en la cadena de suministros. Y bueno, también en América no estamos exentos de amenazas que tienen que ver con el cambio climático también, ¿no? Y es el descenso de los niveles de agua del Canal de Panamá, ¿no? Que justamente, como hemos visto entonces, ha ocasionado largas filas en la entrada del canal, justamente para poder cruzar, y que bueno, también entonces vemos como potencial sustituto lo que en México estamos haciendo en el Istmo, ¿no? Con el canal seco, es decir, con el tren transísmico y la actualización de las vías, ¿no? Justamente entonces, estas son las amenazas que se han detectado a nivel global, que hacen que estas cadenas globales de valor pierdan ese sentido y entonces busquen justamente la potencialidad de volverse más pequeñas, ¿no? Que ya no tengan que recorrer los insumos tantas distancias, sometiéndose a probables eventualidades que puedan llegar a irrumpirlas y que puedan llegar a ser más eficientes en la producción, ¿no? Entonces, justamente, ya hablamos de cadenas globales de valor, que son la producción deslocalizada justamente de un bien, de una manufactura, puede ser también un servicio, y que tienen un componente territorial, ¿no? Tienen un componente geográfico que se refleja a partir de las redes comerciales y matemáticamente hablando o instrumentalmente hablando en las matrices multirregionales, pero también que están atadas a un componente sociopolítico, ¿no? Por otra parte, esta deslocalización de la producción parte de la idea de que una empresa matriz va a desplegar inversión extranjera directa, ¿no? En diferentes países, y a cada uno de los países le va a designar una tarea particular. De eso se trata la cadena global de valor. Entonces, como habíamos dicho, se trata de inversión de comercio intrafirma, ¿no? Y además, podemos decir que justamente en esta deslocalización de la producción tenemos un componente que se llama gobernanza. Y la gobernanza es la forma en la que la transnacional le va a decir a la IED cómo se va a alojar en cada uno de los países. Y entonces es justamente la oportunidad que le dará a una industria en un país de desarrollarse o de no desarrollarse. Y justamente entonces se dice que en México somos víctimas de un esquema de gobernanza captiva, es decir, la inversión extranjera directa no permite el desarrollo de proveeduría local en general, ¿no? De encadenamientos locales que tanto énfasis hacía Rodrigo en la mañana. Y entonces eso nos permite cuestionarnos hacia la negociación del TEMEC, cuál es el elemento clave que entonces nosotros tenemos que negociar para 2026, ¿no? No es la inversión extranjera per se, sino la forma en la que queremos que llegue entonces la inversión extranjera directa de tal forma que permita encadenar a proveeduría local, ¿no? Justamente ahí es donde tiene que estar
el meollo de la negociación, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es la forma en la que llegó, por ejemplo, a China, a Taiwán, a Corea, y que les ha permitido desarrollar proveeduría local, marcas locales, y que entonces han fortalecido esas fábricas, como hemos mencionado. Y en América del Norte tenemos justamente a Estados Unidos como centro, pero que Canadá y México, como lo vamos a ver un poquito más adelante, son maquiladores, porque Canadá tampoco se salva de ese mismo papel. Lo que pasa es que no se habla de ello. No es más, ¿por qué? Porque es más intenso el comercio con México. Entonces, justamente dentro de esta gobernanza y toda esta problemática de las cadenas globales de valor y la irrupción, han salido, o sea, se ha estado hablando de 3 términos, ¿no? Por un lado el nearshoring, por otro lado backshoring, y otro que a mí se me hace muy pretencioso, pero que ahí está luego en la literatura de negocios, se llama friendshoring, ¿no? No me encanta, pero ahí está, ¿no? Y esto se trata de hacerlo entre académico y de difusión, ¿no? Entonces ahí están. Nearshoring es el que más es con el término que más estamos familiarizados nosotros. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, se despliega inversión extranjera directa, llega a un país, llegó a Asia en forma de deslocalización, offshoring, pero después lo que están haciendo es un reshoring, es decir, relocalizar. ¿Y cómo van a relocalizar? Las firmas estadounidenses, 2 formas. Nearshoring, que es decir, acercar la producción a lugares relativamente más cercanos al centro de la producción, es decir, a Estados Unidos, y por eso nosotros somos o capturamos inversión a través del nearshoring, es decir, relocalizamos a esta inversión así. Pero si esta inversión extranjera que desplegó Estados Unidos regresara a Estados Unidos, no por ejemplo a California, porque sabemos que California es un centro muy caro para producir por las tasas impositivas, pero sí a Michigan, por ejemplo, a Missouri, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un backshoring, es decir, inversión que regresa a Estados Unidos. Y bueno, el friendshoring es la relocalización de inversión extranjera directa hacia territorios más amigables, es decir, donde las políticas industriales y la política per se les permite hacer negocios más fácil, ¿no? Ese es el friendshoring. Adelante. México sería un friendshoring. México está, bueno, México en un principio fue tomado como un friendshoring, donde al final de cuentas los políticos dieron manga ancha para que se pudiera desplegar inversión extranjera directa como Estados Unidos quiso, y la consecuencia derivó en hacer pura maquila, porque justamente, si bien se detectó que desde los años 60 ya había mucho flujo comercial en la frontera México-Estados Unidos, el Telecan en particular fue la firma formal de la inversión extranjera directa en forma de maquila, ¿no? Dando precisamente pie a que fuera una estrategia de friendshoring, ¿no? Justamente. Pero, pues también a la par tenemos un nearshoring. Friendshoring podrían ser también territorios como El Salvador, como Costa Rica, ¿no? Justamente Panamá, que están relativamente cerca, pero no tanto como Estados Unidos, pero cuyas políticas se han alineado al gusto de Estados Unidos también, ¿no? Por eso podríamos meter este término, o incluso en Asia, ¿no? Tendríamos un friendshoring en Taiwán, por ejemplo, o en Singapur, cuyas políticas comerciales son más afines a las de Estados Unidos, ¿no? Que en realidad no se exentan de estar lejos, ¿no? del territorio central. Entonces, ¿qué sigue? Justamente, y lo que también venía platicando Rodrigo en la mañana, es que en esta forma de comercio, entonces tenemos una medida de competitividad clave, que es el valor agregado, ¿no? Que es el valor agregado que se le imprime a cada fase del proceso productivo. Entonces, nosotros podemos ver justamente que los países que se encuentran al inicio de la cadena de valor, o las industrias y las empresas que se encuentran al inicio de la cadena, capturan un alto valor agregado
derivado de las actividades de investigación y desarrollo, de las marcas y del diseño, y que países que nos dedicamos a ensamblar, capturamos la menor parte, la menor fase de valor agregado, ¿no? Justamente que está en la manufactura. Luego vemos que en la cadena de distribución, el marketing y los servicios postventa, vuelve a incrementarse el valor agregado, ¿no? Justamente entonces, así es como se distribuye, o es, digamos, la estructura general de un diagrama de una cadena de valor de una industria determinada o de una empresa determinada. Y entonces, en la literatura nosotros le llamamos la curva de la sonrisa, y justamente da cuenta de cuáles son las fases de la producción y en dónde nos podemos localizar y el tipo de valor agregado que nosotros tenemos. El valor agregado precisamente es entonces la medida de competitividad con la que nosotros vemos este comercio global, ¿no? Y entonces podemos ver justamente que hay distintas mediciones de valor agregado que nos darán más o menos distintas posiciones en las que nos podríamos encontrar en la cadena. Si nosotros hacemos los ejercicios tal cual de meternos a la OCDE y analizar lo que existe en Trading Value Add, justamente vemos que podemos encontrar el valor agregado en bruto, que es justamente el valor agregado que se viene reflejando incluso en sueldos, salarios y ganancias de capital de una industria, y ver justamente el valor que se exporta en bruto, que ha sido generado en cualquier parte de la economía doméstica. Pero nosotros, y es lo que les voy a mostrar en las siguientes láminas, es el valor agregado directo de comercio en las exportaciones, y mide la contribución directa del valor agregado generada por la industria y en un país para la producción de bienes y servicios exportados por la misma industria, es decir, lo que realmente cada industria o cada industria de un país exporta, ¿no? ¿Por qué? Porque también tenemos el valor agregado indirecto, que es lo que le suman otras industrias en este país a una industria determinada que termina exportando. Es decir, por ejemplo, automotriz, ¿no? Automotriz puede estar en un 20%, por ejemplo, ¿no? De valor agregado directo. Pero si nosotros añadimos los servicios contiguos, acero y demás, a lo mejor ese 20% se incrementa al 35%, y se puede ver reflejado en la estadística también, pero también podemos ver incluso que tenemos el contenido de valor agregado doméstico reimportado en las exportaciones. Es decir, nosotros, por ejemplo, a lo mejor con para un tornillo especializado para un auto, ¿no? Nosotros a lo mejor exportamos la varilla de acero de alto calibre, por ejemplo, a Corea. Corea hizo el tornillo, lo importamos otra vez a México, y en México se ensambló un auto. Entonces aquí está ese valor agregado, ¿no? Y bueno, también, como estamos en parte de una cadena, el valor agregado extranjero dentro de una industria también se añade a las exportaciones que finalmente se generan en México. Yo en particular me dedico justamente también a hacer análisis de estas componentes de valor agregado, pero también del valor agregado de los principales socios comerciales y del resto del mundo, tanto en bienes intermedios como en bienes finales, ¿no? Es lo que yo también hago de manera particular en esta temática. ¿Cómo está América del Norte? ¿No? Hablando en las manufacturas en general. En términos generales, vemos que, como decía Rodrigo, justamente haciendo un ejercicio de cuáles serían las industrias en las que habría que poner énfasis especial en una política industrial, de acuerdo con la OCDE, son manufacturas de media alta tecnología y manufacturas de alta tecnología. Si nosotros nos ponemos a pensar, realmente México está inserto en la fabricación de estas manufacturas, ¿no? De estos sectores. Aquí estamos. El problema es cómo estamos, ¿no? Y también, encadenando mi presentación con la anterior, es justamente
¿Qué podemos hacer para que realmente el valor de estas industrias de alta y media alta tecnología realmente puedan generar otros encadenamientos en el país, ¿no? Y que no nada más nos quedemos como proveedores, ¿no? Cada una de estas industrias ha encontrado incluso su locación, ¿no? Se han hecho clústeres, ¿no? No olvidemos que incluso hasta no nos libramos de aeronáutica y espacio, ¿no? En Querétaro se ha desarrollado todo un hub, ¿no? Sin embargo, pues hay alguna marca de aviones o de componentes para aeronáutica mexicana. Casi todo es Bombardier, ¿no? Es Canadá, ¿no? Incluso Boeing, ¿no? Instrumentos de precisión y ópticos, relojería también, producimos, pero maquilamos, no tenemos marcas, ¿no? Equipo informático, electrónica, pues está toda la maquila en el norte, ¿no? Productos farmacéuticos, por ahí pudiéramos tener algún papel relevante, sobre todo en similares, ¿no? Pero bueno, así es como estamos y es a las industrias en las que se debería promover una política industrial para captar estos eslabonamientos de círculos virtuosos, pero no necesariamente tendría que ser así. Por ejemplo, Turquía ha tenido un mejor desempeño en las cadenas de valor con Europa al seguir desarrollando su industria textil y su industria de alimentos propia. Y que de hecho, por ejemplo, es lo que le falla a Sudamérica también mucho. Sudamérica se dedicó a exportar justamente nada más las materias primas, soya, carnes, semillas y demás, sin someterlas a un proceso de transformación que permitiera desarrollar industrias hacia adelante, por ejemplo, ¿no? Y que precisamente hace que en este mapa que nosotros, bueno, en la infografía inicial, viéramos justamente que el único país que es exitoso dentro, o por así decirlo, en el top 30 de exportadores, solamente esté Brasil, ¿no? Entonces, como yo les decía, justamente vamos a ver el valor agregado directo de origen doméstico contenido en las exportaciones brutas de las manufacturas, ¿no? Que como les decía, es directamente lo que las empresas exportan, ¿no? O el contenido nacional de lo que se exporta. Como vemos, yo dividí aquí ese top 10 que habíamos puesto al inicio, nada más que sustituí Hong Kong por Canadá para dejar América del Norte. Y bueno, aquí tenemos China, Japón, Corea del Sur, ¿no? China aporta alrededor del 21% del valor agregado de origen doméstico directo a sus exportaciones. Pero vean, entonces, ¿cómo está Japón y cómo está Corea del Sur? Japón aporta el 28% y Corea del Sur un 25, 26%. ¿Qué quiere decir? El centro, a pesar de que por volumen es de Asia, es China, por su capacidad manufacturera, quiere decir que las fases de diseño se encuentran no tanto en China, a pesar de que sí tienen marcas propias, pero están más desarrollados Japón y Corea del Sur, ¿no? Y que Japón y Corea del Sur maquilan en China y entonces China se vuelve el gran exportador de Asia, ¿no? Por otra parte, vemos que hace sentido que Alemania es el centro de la fábrica Europa, tiene también alrededor de un 26% de valor agregado de origen directo, mientras que Países Bajos, que era el siguiente país exportador de la Unión Europea, apenas aporta un 12%. Italia aporta más de un 20% de valor agregado de origen directo y Francia un 16% aproximadamente. Entonces vemos más o menos cómo están en esa posición en las cadenas globales de valor, ¿no? Pero vemos por otra parte a Estados Unidos, que a pesar de que es un centro, ha perdido competitividad. Esto hablando de datos de la década pasada, con respecto de Asia, con respecto de Europa. Estados Unidos está exportando un 18% en promedio la década pasada, como consecuencia de la crisis de 2008, y que mandó como estrategia para volverse competitivo, deslocalizó su producción. Y ahí podemos ver justamente lo que mencionaba la compañera de qué pasó en 2013, ¿no? La pregunta que había hecho.
Estados Unidos, al final de cuentas, hace justamente una deslocalización más fuerte de su producción y hace que se reconvierta en industrias en otros países, no exceptuando a México, ¿no? Y entonces vemos 18% Estados Unidos, México 14% y Canadá 13.8%. Es decir, como les decía, Canadá tampoco está exento de ser un país maquilador, ¿no? Como lo podemos ver en esta gráfica. Claro, si nosotros añadimos las otras componentes de valor agregado que les estaba mencionando anteriormente, México está exportando alrededor de un 50% de valor agregado, Canadá más porque son más intensivos en servicios de última generación y demás, pero aquí estamos hablando solamente de la manufactura, de cómo queda, ¿no? Entonces, justamente lo que hablábamos es que al haber entrado a esta dinámica de cadenas globales de valor, México entra justamente a una dinámica de un modelo de exportación de importaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más aquí podemos ver justamente en se me fue, en este gráfico, cómo estuvieron las exportaciones de manufacturas mexicanas de 2011 a 2020 y cuál fue la componente tan solo de Estados Unidos y de China, ¿no? Ya no digamos de Europa, de otros países asiáticos, Canadá, ¿no? Y entonces podemos ver que la constante es que tan solo de la suma de importaciones de insumos de Estados Unidos y de China, se utilizaba 57% alrededor, 2015 el 59%, ¿no? Y bueno, 2020 que fue la pandemia, el 54% de insumos fueron importados de estos dos países para poder exportar, ¿no? Estas son proporciones. Es decir, importamos un alto contenido de insumos para poder exportar, lo cual nos da esa condición de ser un país maquilador, de que tenemos realmente poco encadenamiento local y lo que no nos permite justamente ascender en las cadenas, ¿no? O movernos a otras fases de las cadenas. Entonces, para terminar esta breve introducción a cadenas globales de valor, en el contexto del nearshoring, nosotros podríamos señalar lo siguiente. Debido a estos conflictos que hemos visto, las cadenas van a tender a regionalizarse y entonces ahí es donde se deben de capturar estrategias justamente para que el nearshoring sea provechoso para México, en este sentido de que no sigamos teniendo el mismo papel de maquila y también se genere un círculo virtuoso en América del Norte, de tal forma que, como vimos, el valor agregado de la producción de manufacturas dentro de América del Norte crezca, ¿no? Entonces, que se ha identificado justamente estas amenazas a las cadenas de suministros que nos van a dar esta cualidad, ¿no? Del comercio internacional en los próximos 30 años también, y que justamente a partir de estas estrategias de innovación, política industrial y demás que se han señalado esta mañana, puedan mejorar los encadenamientos regionales y con ello la industria manufacturera de América del Norte, ¿no? Y también justamente identificar las áreas de oportunidad en la región derivados de la infraestructura que ya se está desplegando en América del Norte para tener toda una cadena de suministros, digamos, eficiente, ¿no? Y que también con ello, al final de cuentas, la política, sí, políticas locales que se inserten en política industrial nacional, pero también que esté alineada realmente en un círculo virtuoso de América del Norte, ¿no? Justamente para que haga sentido todo esto. En fin, yo les dejo mi contacto y me ha dado gusto platicar con ustedes esta mañana. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Tenemos tiempo previo a la presentación final. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Muy bien. No. Acá, perdón, no te vi, perdón. Adelante, Julia, por favor. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente presentación. Gracias. Es música para mis oídos porque hice mi tesis de maestría en este tema y trabajé en la OCDE muchos años. Maravilloso. La pregunta con respecto al valor agregado, de hecho también trabajé en el tema de valor agregado en China, la diferencia de China y México, y es abismal, ¿no? Tremendo.
Pero en todo lo que trabajé en el tema de TIVA, que es Trading Value Added en la OCDE, nuestro principal punto siempre fue el papel de las pymes, o sea, cómo podemos apoyar a la pequeña y mediana industria, precisamente por lo que usted mencionó, ¿no? Que es el tema para la proveeduría de todas estas empresas, cómo podemos insertarlas en estos temas de mayor innovación, sobre todo, etcétera, ¿no? Ver también su punto de vista en este sentido y cómo el gobierno también podemos incentivar, porque creo que tenemos un poco falta de incentivos para estas empresas. Ok, ¿contesto? Por favor. Muchísimas gracias. No, digo, a mí también me encanta TIVA. Yo soy usuario de TIVA, del diario, ¿no? En realidad también, pero sí vemos que justamente el papel de las empresas en estas cadenas globales de valor es que al final es difícil meter a las pymes, ¿no? ¿Por qué? Porque son empresas transnacionales, son empresas de gran tamaño, las que al final de cuentas están insertas en esta dinámica global, ¿no? De hecho, pues una empresa pequeña de Estados Unidos no genera inversión extranjera directa, es la gran empresa, no es la transnacional por su cualidad. Pero también vemos en esta cadena de proveeduría que las pymes tienen un promedio de vida también pequeño, ¿no? Y que en realidad, al final de cuentas, cuando buscan ser proveedores de una gran empresa, justamente tienen problemas o con el capital o con el número de empleados, la calificación de la mano de obra, ¿no? Y que entonces, al final de cuentas, son este tipo de problemas los que van metiendo a que la pyme se quede fuera de esta lógica, ¿no? Lo cual nos genera, por un lado, un círculo de grandes empresas con una dinámica exportadora que son las que generan grandes salarios, prestaciones, demás, y gran volumen de ventas. Y por otro lado, otra dinámica en las pymes que no se insertan, que precisamente no generan estos encadenamientos con la maquila. De hecho, digo, tú al trabajar TIVA, ves justamente que tiene la cualidad de que China y México tienen una peculiaridad, ¿no? Están separadas las actividades de maquila del resto de la economía, ¿no? Y que cuando vemos los encadenamientos de China, justamente de su maquila con el resto de la economía, es más fuerte que el resto, que en México. Por ahí podemos hacer un comparativo también muy interesante. Pero justamente es porque no se han dado estas estrategias, o precisamente con esta falta de política industrial, no se ha hecho esa inserción de las pymes a talleres de capacitación, a acceso a créditos realmente no baratos, pero sí útiles. Porque digo, yo alguna vez que me metí en los temas de créditos, mi pymes, te prestan 100,000 pesos. O sea, ¿para qué te sirven a ti como productor 100,000 pesos de crédito? Ni para una máquina, ¿no? Entonces, no te sirven para actualizar un capital, ¿no? Y la otra es precisamente lo que nosotros estamos haciendo al final de cuentas, juntar gobierno, juntar academia y también acercarnos al sector empresarial para justamente identificar estas necesidades, actualizar, ir a los mercados, ¿no? Justamente de créditos, de capacitación y demás. Y entonces, ahora sí, buscar integrar a la pyme en esta dinámica, ¿no? Pero al final de cuentas, como lo mencioné, todo al final de cuentas va a tener que ver con la gobernanza de las cadenas de valor. En la medida en la que la transnacional lo permita, va a permitir justamente estos flujos de conocimiento y de capital en estas industrias, ¿no? Al final creo que esa sería la respuesta concreta. Muchas gracias. Muchas gracias.